Esto es una cosa maravillosa, porque yo sabía que podía ser actriz, pero no sabía que podía ser locutora. Entonces, me pasó algo muy curioso. Como te platicaba, yo incursioné en el teatro durante la secundaria y la prepa, y cuando llega ese momento decisivo de mi vida en el que es, bueno, voy a dedicarme de lleno al teatro, voy a vivir de esto, o ¿qué hago? Y como siempre, pues llegan ahí el típico de, no, yo creo que sí deberías de estudiar algo más serio, o sea, igual como algo que te genere, y me llamaba mucho la atención psicología y comunicación. Entonces, en ese momento, mi vida estaba dividida entre que me iba al teatro, o estudiaba psicología, o me ponía a estudiar comunicación. Al final me decidí por psicología, a lo cual no me arrepiento. Estudié psicología y de repente en mi vida, después de que ejerzo como psicóloga dentro de una organización, conozco a mi actual socia, Ani Lu, con la radio online, con Xsense. Un día me invita, me dice, oye, vente, graba con nosotros un programa. Lo grabo así nada más, pues porque yo estaba ahí, y me quedo yo sin trabajo, sin lo que era sin la empresa en la que yo trabajaba. Y me dijo, oye, pues quédate aquí en lo que encuentras algo. Y pues eso, en lo que encuentras algo, se convirtió ya en 4 años. Y entonces me empieza ella a animar a, oye, pues vamos a hacer un programa. Teníamos un programa con otra amiga, después ella se sale de la estación y nos quedamos Anilu y yo. Y entonces ella me empieza a incursionar no solo en la locución para los programas, sino en la locución comercial. Entonces empiezo a tomar también cursos de locución comercial. Ella, que ya llevaba 10 años en el mundo de la comunicación, y entonces de repente yo sigo dando cursos y talleres como psicóloga organizacional, pero de repente yo ya hacía eso y también hacía lo de una comunicóloga dentro de Xsense. Y de repente, Vicente, llega a mi vida otra vez el teatro. Y creo que no todas las personas pueden decir o tener la fortuna que yo tuve de decir que en un momento de mi vida yo hacía las 3 cosas en las que yo pensaba que me iba a dedicar cuando yo salí de la prepa. Hubo un momento de mi vida en que yo daba cursos desde la parte de la psicología organizacional. Yo estaba en Xsense siendo locutora y comunicóloga y hacía teatro. Hubo un momento en mi vida en que hacía las 3 cosas por las que yo pensaba a qué dedicarme, y afortunadamente no me volvía loca. Y lo disfruté muchísimo. Lo disfruté muchísimo, tener esta parte de la psicología que me gusta mucho, la psicología en las organizaciones. Ser locutora significó un nuevo panorama para mí y una nueva herramienta incluso dentro de tanto la psicología como el ser actriz. El ser actriz me complementaba incluso para dar los cursos, para saber cómo moverme ante una audiencia, para saber cómo hablarles, para cambiar mis matices, para saber cómo conectar incluso con los asistentes de las capacitaciones a las que yo daba. Y de repente en mi vida estas 3 cosas se conjugan de una manera impresionante, y en Xsense me quedo ya de planta. En Xsense me quedo de planta y empiezo a conocer a gente súper talentosa. O sea, yo tengo la fortuna de decir que el 90% de mis amigos son creadores, son artistas. Anilu, por ejemplo, es comunicóloga, pero dibuja de una manera impresionante, y también le incursionó un rato ahí en microteatro, ahí experimentando. Compañeros locutores actualmente de Xsense son actores, han tenido oportunidad de estar actuando. Mel Ramírez, que también es aquí locutora, ella es hasta acróbata, es gimnasta, es bailarina. Entonces tengo mi vida rodeada de arte. Mi propia hija, yo la veo, y mira que si mi hija llega y me dice, mamá, voy a ser abogada, voy a sufrir de una manera, porque yo veo a mi hija y digo, mi hija es artista, no sé si va a ser plástica, no sé si va a bailar, no sé, pero yo le veo esa chispa del arte, y para mí es maravilloso porque mi hermano, el que sigue de mí, es también, como te decía, actor y director de teatro. A mi hermano es una de las personas que más admiro y más respeto muchísimo en el teatro, y mi otro hermano le gusta la música. Entonces estoy rodeada de arte y llega Xsense a mi vida, y Xsense yo creo que lo complementó absolutamente todo. Llegué a Xsense y también empiezo a experimentar no solo el ser locutora, sino el asociarme con Anilu y decir, pues vamos a tener un negocio. E incluso un ratito antes de entrar aquí contigo a la entrevista, yo le decía, a veces para mí está cañón dividirme entre que me quiero poner ahí enfrente y ponernos a grabar y ponernos a hacer cosas,
pero también como soy la dueña es como de, pues es que también hay que venderlo, porque si no, pues cómo se genera esta parte. Pero Excense fue el pegamento perfecto entre las tres cosas que a mí me gustaban, porque yo conozco incluso microteatro, porque nosotros como Excense buscamos entrar como medio de comunicación. Cuando conozco a la familia microteatrera y llega Mayet y me dice, después de varias temporadas, me dice, oye, tengo un proyecto para ti. Mira, no le pregunté ni de qué era. Yo le dije, sí, yo no sabía ni lo que iba a hacer, ni quién iba a estar, nada más me dijo, tengo un proyecto y quiero que participes. Dije, sí, eso fue en abril del 2019 y yo dejé microteatro hasta febrero del 2020. Yo todavía estuve una temporada previa a la temporada que se hizo ya para pandemia. Y me pasaba lo mismo cada fin de temporada. No, ya, ahora sí otro proyecto ya no. Y llegaban conmigo con un texto y yo, bueno, está bien, sí lo voy a hacer. Mi trabajo como locutora, aparte de darme nuevas herramientas y de enseñarme un mundo nuevo, aparte para la creación también, ahora sí para la parte creativa que tengo, Excense me abrió totalmente la puerta para hacer proyectos, para hacer yo, y de ahí salió el programa con Anilú y salió el programa con Alex, que con los dos hago químicas totalmente distintos, y de ahí dije, pues vamos a grabar ahora un podcast, y actualmente el podcast que grabo con Anilú acaba de cumplir 2 años, y me escribe gente de Chile, de Oaxaca, de Argentina, de Colombia, diciéndome que le gusta lo que hago. Pues definitivamente Excense aperturó ese camino como creadora definitivamente. Y al final esto creo que fue una parte, la parte buena de la pandemia, porque a los creadores, a los actores, a los directores, a todos, nos puso a pensar el cómo ahora teníamos que hacer para llegar a alguien. Yo me acuerdo que hubo mucho el debate de que cuando empezaron a hacer streamings, porque pues, oye, yo afortunadamente pues tenía como que otros 2 medios, pero muchos de mis amistades, como te decía, artistas, pues su medio era el teatro. Ellos vivían de dar función, ellos vivían de proyectos, y cuando todo se para, yo escuchaba mucho el dilema de que el teatro por streaming pues no es teatro. Pero de repente yo empecé a ver trabajos como por ejemplo el de Alejandro Ramírez, que hacía streamings de sus obras, que de verdad lo empezaron a idear para que aunque fuera por medio de Zoom, una grabación, una pantalla, buscaban darle ese toque que no tienes normalmente a lo mejor en un video, porque pues teníamos que una actriz estaba conectada así y el otro como estás tú, y era como de, pues bueno, a ver, ahora dale ese punch. Y por ejemplo, yo el trabajo que vi de Alejandro Ramírez en su momento, dije, wow, le está metiendo coco para que de verdad hacerlo, y creo que representó un reto creativo para todos los que nos dedicamos a esto, representó un reto, y al mismo tiempo creo que también representó y le dio esa importancia a la gente de lo bello y lo importante que es el arte en nuestras vidas. Yo lo escuchaba durante esa parte de la pandemia que decían, díganme quién hubiera podido sobrellevar la pandemia sin música, quién lo hubiera podido sobrellevar sin la gente que hace cosas en línea, en redes. Representó un reto, pero al final nos dio una nueva herramienta de poder llegar más allá y de poder llegar de una manera tan cálida como lo es estar en un teatro. Sí, finalmente no es tener como ese contacto con la gente, pero nos pusieron ese reto y creo que muchos lo afrontamos muy bien. Muchos afrontamos muy bien desde esa parte, por ejemplo, desde el trabajo que empezó a hacer Ovejas Negras y que afortunadamente no ha parado, que es con los autorretratos, que es estar realizando este tipo de entrevistas, este tipo de encuentros, de siempre tener el arte cerca, a acercarlo a la gente. No fue fácil desde a lo mejor lo económico, no fue fácil desde lo emocional, pero si no hubiera existido esto, habría sido imposible. O sea, habría sido imposible incluso a lo mejor darnos cuenta que podíamos llegar tan lejos. O sea, que éramos capaces de llegar tan lejos con un video, con un mensaje, con un cuento. Yo me acuerdo que durante este periodo también me escribieron del Instituto de Cultura aquí de Guanajuato y me pidieron leer un cuento que representó algo para mí, algo muy padre, porque yo leí un cuento de mi propio hermano, autoría de mi hermano. Entonces, que él ya le había leído a sus alumnos en ese momento en el Estado de México,
Entonces, para mí representó algo muy padre poder hacer algo para el Instituto de Cultura de Guanajuato, que aparte que me habían tomado en cuenta para leerlo, yo leía, me dieron la libertad de decir el que tú quieras, y yo le dije a mi hermano, ¿me dejas leer tu cuento? Y me dijo que sí. Esto nos permitió llegar muy lejos y nos representó, creo que un antes y un después del arte en cualquier aspecto, y hasta incluso me atrevería a decir que empezó a ser más valorado que antes, porque hasta nos empezaron a extrañar. Se empezó a extrañar el teatro, se empezó a extrañar ver. Entonces fue, creo que, lo bueno de la pandemia. Sí, definitivamente yo creo que aunque todo vuelve más o menos a la normalidad, nosotros ya tomamos estas herramientas como una nueva normalidad, definitivamente. O sea, ya no veo yo el arte sin este tipo como de contenidos y este tipo de conexiones, que antes, aunque ya existían, no las habíamos tomado tan en cuenta porque creíamos que no las necesitábamos. Entonces, afortunadamente, esto nos ha hecho llegar nuestro trabajo más lejos, y sobre todo llegar a la gente, que es lo que cuando tú haces arte, cualquiera que sea, lo que buscas es conectar con alguien, enviar un mensaje desde el corazón, desde la emoción que tú le pones a lo que sea que hagas. Y definitivamente esto llegó para quedarse, aunque afortunadamente volvemos a empezar a ir a los teatros y volvemos a tener este contacto. Creo que esta herramienta ya no la vamos a dejar, y nos dejas poniendo el reto día a día de seguir haciendo algo padre y algo bueno para la gente que lo ve desde donde sea que esté. Ok, sí, como les platicaba, empecé en secundaria, pero sí les voy a platicar cómo sucedió esto. Yo te decía hace rato que si yo cantara bien haría teatro musical. Yo me acuerdo que estaba muy chiquita y uno de mis juegos favoritos era poner las canciones que le gustaban a mi mamá, y agarraba un desodorante y era mi micrófono y yo cantaba frente al espejo. En ese momento yo pensaba en que a lo mejor me gustaba jugar a ser cantante. Yo no sabía que podía actuar o que me gustaba actuar hasta ese primer día que dije, bueno, pues me voy a anotar en el taller de teatro de la secundaria. Total, eran horas extras y aparte, pues decía yo, pues bueno, una oportunidad de llegar tarde a la casa en la adolescencia siempre se agradecía. Me anoté. Y me anoté porque a mí me había llamado mucho la atención las obras que yo ya había visto que representaban en la escuela, en la secundaria. Entonces dije, pues bueno, vamos a intentarlo. Me anoté. Y cuando nos pone el director como el primer ejercicio, como algo muy de improvisación, nada más nos pidió, nos planteó una situación, y él nos dijo, y cada quien pase y llévelo como a ustedes se les parezca. Me acuerdo perfecto de la situación que nos planteó. Nos planteó que íbamos caminando por una calle, veíamos una puerta, nos llamaba la atención entrar por la puerta. Para eso nos describía como todas las emociones. Te llama la atención entrar por la puerta, no lo puedes evitar, vas a abrir esa puerta, y cuando entres vas a ver un cuarto, lo tienes que recorrer todo, tienes que ir tocando todo, algo te conecta, algo te lleva, pero no sabes qué, y de repente en la pared ves como un agujero, se te hace raro, lo tocas, y cuando tocas el agujero, recuerdas que ahí fue donde terminó una bala, y te llegan los recuerdos como flashazo, a tus papás los habían matado aquí, bla, bla, bla. Entonces, ese fue el primer ejercicio así de improvisación que él nos deja. Cuando me toca hacerlo, termino haciendo ese ejercicio hecho un mar de lágrimas y sintiendo la emoción en la garganta, y de repente cuando me dicen, listo, ya quedó, terminó tu ejercicio, y me di cuenta que cuando me habían dicho terminó, respiré 2 veces y otra vez era Karime, y ahí fue cuando me di cuenta que era mágico poder ser alguien más por un momento, y que cuando dejaba y era yo otra vez Karime, podía ser otra vez Karime, pero algo me había quedado de ese momento que yo había hecho ahí. Ahí fue donde yo me di cuenta que a esa sensación me gustaba, que a mí me gustaba poder ser alguien más, vivir de cierta forma la emoción de alguien más, y de esa forma trasladarlo después a cuando yo me iba, porque yo siempre he dicho que aunque sea poquito, pero siempre me llevo algo de cada personaje que he tenido la oportunidad de
hacer, chiquito o grande. Entonces me gusta dejar algo de mí en ese personaje y me gusta llevarme una enseñanza de ellos. Y ahí fue cuando yo decidí que me gustaba hacer teatro. Y tanto me gustó que me atrevo a decir que se lo contagié a mi hermano. Mi hermano entra al teatro porque él me ve en una obra. Le decimos, oye, necesitamos un niño que llore para un video, ¿cómo ves, lloras? Y él dice un niño que lloraba. Y creo que una de mis más grandes satisfacciones dentro del teatro es que mi hermano lo conociera y se convirtiera en un gran creador escénico. Entonces, y aparte porque es algo que nos une muchísimo a los dos. Y entonces el teatro representa no solo eso, sino la unión con mi compañero de vida, con mi hermano. Entonces, el teatro es algo que yo amo y yo respeto mucho. Y ese día que yo me di cuenta que podía ser alguien más, así inicié. Y pues desde ahí lo que venga, lo que venga. Sí, al final, y al final es un tema que los dos compartimos mucho, al que yo le hablaba y le decía, oye, déjate, mando el texto ahora de lo que voy a hacer. El verlo yo a él trabajar y él ir viendo su evolución. Yo le gano nada más con 4 años, pero yo lo empiezo a ver actuar cuando él tenía 11. Entonces ver incluso la evolución de los dos y ver que yo a lo mejor dejé el teatro por un tiempo, pero él siguió, me permitió estar conectada todo el tiempo con el arte de hacer teatro. El poder hablar, que él me enseñe, que él me comparta, el verlo trabajar como director, como adaptador, incluso como guionista, como actor, eso creo que siempre me mantuvo conectada con el teatro y al final cuando regresa a mi vida, lo retomo como si jamás se hubiera ido. Lo retomo como si hubiera sido nada más un break de un proyecto para otro, cuando realmente ya habían pasado unos buenos años. Pero lo retomo y creo que fue gracias a eso, a que de cierta forma siempre estuve conectada con mi hermano desde el trabajo que él hacía. Y actualmente, ahorita que vive aquí, pues nos estamos aprovechando muchísimo y me aprovecho mucho de su talento y de sus ideas y de su creatividad. Y él se aprovecha de este espacio que al final ya también se convirtió en su espacio. Yo estoy aprendiendo cosas nuevas, con cosas a lo mejor que yo no sabía desde la parte creativa, desde atrás. Yo siempre había sido actriz. Él como director pues me permite ir aprendiendo cosas nuevas. Y él está empezando a entrar a este mundo de la radio, de la locución, de hacer una creación o de crear arte de forma diferente. Viene un proyecto, estoy súper emocionada porque como les decía, afortunadamente viene la Feria de León en enero. Y estoy muy contenta porque nos dieron un foro para poder presentar una obra, 4 fechitas, una obra chiquitita como de teatro en corto de unos 20 minutos. Y lo que más contenta me tiene es que va a ser con mi hermano. Es la primera vez que vamos a trabajar juntos. Juntos en el mismo proyecto vamos a estar en la feria 4 fechas. Y pues de ahí a ver qué sale, a ver qué sale después de ese proyecto, pero es una comedia en la que definitivamente mi hermano me va a retar porque vamos a alternar papeles y me va a tocar hacer los dos. Entonces mi hermano ahí como mi director me va a poner un buen reto, aparte que es muy exigente y conmigo más. Entonces estoy muy contenta, estoy muy emocionada porque es una comedia muy divertida de un autor español que mi hermano adaptó obviamente para la comedia mexicana. Y estoy muy contenta porque definitivamente me va a poner el reto en el que en uno de los papeles es una obra en la cual solo está un hombre y una mujer, pero en uno de los papeles quiere que yo haga el hombre y la mujer la haga mi querido Alex Cano. Y en otra parte, pues yo voy a ser la mujer y mi hermano el hombre. Entonces está haciendo un juego muy divertido con la comedia y creo que va a quedar un proyecto
muy simpático que espero que después podamos presentar también fuera del escenario de la feria, pero de momento desde el teatro eso es lo que viene más próximo y que ya lo tenemos encima. Digo, tú sabes que en teatro un mes es nada, entonces ya lo tenemos encima, pero estamos ya trabajando en eso. Y pues por parte de Exens siguen los contenidos, siguen los proyectos con mi querido Alex Cano en Gossip Gordas, que tenemos nuestro programa de chismes, nos gordeamos entre nosotros y es muy divertido. Y pues el negocio afortunadamente sigue creciendo. Ahorita estamos enfocándonos muchísimo en lo que son la producción audiovisual. Y pues ahí estamos preparando una sorpresa con La Dulce Venganza en cuestión de jugar un poco con un corto. Entonces esperamos que el resultado que surja le guste a la gente y pues sobre todo también que te guste mucho a ti ese giro que le estamos dando. Y eso es lo más próximo, porque igual ya dice que uno propone, Dios dispone, llega el COVID y lo descompone. Entonces eso es como lo más próximo a trabajar, pero tocamos madera, ya todos vacunaditos y esperemos que todo siga fluyendo. Ya nos frenó mucho y ya no nos vamos a dejar. Es más, ya sabemos cómo afrontarlo al muchacho, entonces esperemos que todo siga fluyendo súper bien y pues esperamos que pronto te puedas dar una vuelta otra vez por acá, Vicente, y irnos a comer unas guacamayas, a ver qué hacemos, a ver qué inventamos, pero pues nos encantaría tenerte acá en Exens y pues que ahora te toque a ti platicarnos de este lado de todo tu trabajo y toda tu trayectoria.